Buenos días a todos. Vamos a comenzar ya. Yo soy Mustafa Volcán del programa de llantas recicladas de Caltrans. Bienvenidos a la reseña del reporte de llantas residuales. Antes de comenzar, quiero mencionar dónde están los sanitarios. Se está interrumpiendo la transmisión. Si suena la alarma de incendios, por favor, salgan al área de reubicación. El día de hoy voy a presentar el reporte de llantas residuales del 2024. Son las conclusiones en borrador. Eh, Habrá talleres disponibles en calrecycle.ca.gov, diagonal transmisión para ver una transmisión en vivo. El taller de trabajo también está disponible como webinario. El webinario permitirá que las partes interesadas puedan ver en vivo lo que está transcurriendo. Em, Vamos a tomar sus comentarios en calrecycle.ca.gov. También vamos a tener transmisión simultánea para el webinario. Hay eh, eh, auriculares y receptores que están disponibles. Pueden pedirle a alguien del equipo que le proporcione uno. Esto nos va a permitir producir un reporte del mercado también. Vamos a escuchar al director de recursos sostenibles de nuestro director técnico. Él es especialista en material agregado de llantas recicladas. Él estudió en Cal Poly Humboldt y ha estado trabajando con Cal Recycle desde hace más de 20 años. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Joaquín Wright. Gracias por asistir a la sesión. Esta presentación de los resultados en borrador del reporte de llantas residuales de California del 2024 lo preparó GHD Inc. en alianza con subcontratistas DKE Enterprises Inc. y también la consultoría de WEC LLC. Agradecemos a los muchos interesados que coordinaron el acceso para estas bases de datos y aclararon las políticas y tendencias del programa. Vamos a hablar de los resultados para el 2024. Vamos a ver las tendencias en el mercado por categoría y luego un resumen de la perspectiva para el mercado de reciclado en cuanto a las llantas residuales. Bueno, en el 2024 el reciclado continúa entre diferentes influencias globales y las influencias globales en el 2024 tienen que ver con un aumento en la exportación de materiales derivados de llantas junto con otros cambios en diferentes segmentos del mercado. Aquí presentamos algunos de los puntos resumidos del reporte de 2024, que hay un aumento en la cantidad total de llantas gestionadas del año anterior. En 2023 fueron 570,000 toneladas, aumentó a 598,000 toneladas, o sea, 59,8 millones de llantas pasajeros o su equivalente para el 2024. La tasa de reciclado aumentó ligeramente de 35,1% a 35,6% en el 2024. Ese es el porcentaje de la llanta residual en total. Hubo bajo empleo, siguió bajo aumento en salarios que resultó en desafíos en cuanto al personal
en los negocios, en estos mercados. Eso ha sido una tendencia común los últimos años, pero definitivamente en el 2024 este fue un desafío en el sector de negocios. El combustible derivado de llantas, TDF, su exportación aumentó por 90,000 toneladas a 9 millones PTE de 19,6% en el 2024 al 4,3% del total en el 2020. La disposición en rellenos sanitarios aumentó de 38, perdón, disminuyó de 38,3% en 2023 a 23,8%. Al pasar por estos segmentos del mercado, vamos a ver que definitivamente en el 2024 hay algún tipo de relación entre la disminución en las cantidades propuestas y la cantidad que se exportó, que aumentó. Esta es una gráfica en pastel que muestra los flujos de llantas en el 2024, de llantas residuales. Al ver esta gráfica, tratamos de que fuese lo más claro posible. Del lado izquierdo tenemos la categoría de reciclado y si nos fijamos en el pie, en el pastel, estos son todos los componentes que están en verde. El componente de reciclado del total que se gestionó fue 35,6% del total. O sea, 213,143 toneladas. Este segmento reciclado está compuesto por llanta revulcanizada, vulcanizada 9,1, llanta usada 8,4, TDA para ingeniería civil 0,4, hule molido 16,2 y otro reciclado 1,6. Estas categorías son el componente reciclado. Y del lado derecho vamos a ver en la parte superior a la derecha que tiene que ver con la disposición. Son tres categorías que son 40,6% del total que se manejó en el 2024. Fueron 242,947 toneladas. Las categorías son TDF, combustible derivado de llantas usado en el estado, 3,4%, TDF y pacas exportadas, 34,3%, y cubierta diaria alternativa 2,9%. Y luego la categoría más grande aquí es la disposición final, que básicamente son las llantas de las que se dispuso en rellenos sanitarios. Una categoría, disposición en rellenos sanitarios, 23,8% del total, y eso fueron 142,339. Lo que vemos aquí se va a reflejar en diferentes diapositivas donde vamos a ver los diferentes segmentos de mercado y vamos a ver las diferentes categorías de llanta reciclada y llanta de la que se hizo su disposición final. Sí, el micrófono se escucha y se deja de escuchar, tanto en este ponente como en el anterior. ¿Me escuchan o sigue igual? Porque quiero que todo esto quede claro. ¿Está mejor? Bueno, gracias. Espero que sí me hayan escuchado todo en cuanto a la gráfica en pastel. Esta es la tendencia a 15 años por segmento de mercado. Básicamente, si vemos la gráfica de pastel, esto se convierte en una gráfica de barras para ese año y estos son 15 años de estas gráficas de pastel en una gráfica con los mismos colores representando los mismos segmentos, pero diferente presentación para ver tendencias por segmento de mercado. Entonces, lo primero que voy a hacer es describirles lo que estamos viendo. Si nos fijamos en el 2024, podemos ver que el componente reciclado que estaba en verde va a ser la parte superior, los tres o cuatro segmentos superiores y después vamos a tener los segmentos relacionados a la disposición que es en café y en beige y luego el azul oscuro que está al fondo. Entonces esto nos da una idea de lo que estamos viendo en cuanto a tendencias. Si comenzamos desde abajo, y voy a hablar de los últimos años únicamente, después de la pandemia. Si nos fijamos en el 2022
al 2024 y observamos las tendencias que se ven, lo que vemos en disposición en rellenos sanitarios es que está disminuyendo de manera considerable en los últimos 2 años. Y también cuando subimos en la barra y vemos el beige y café, estas categorías están aumentando. Entonces tenemos que está disminuyendo la disposición en relleno sanitario en los últimos 2 años y junto con eso la cantidad de combustible derivado de llantas y pacas que se exportan, pues tiene una relación directa con la disminución en el otro segmento. Cuando se puede usar el material que de otra manera hubiera ido a dar a un relleno sanitario, pues entonces lo que sucede lógicamente es que la disposición en el relleno sanitario baja porque se está encontrando un mercado para el material y es lo que se observa en cuanto a la exportación y la disposición, esa tendencia, ese segmento de mercado. Entonces, abajo podemos ver que la tendencia en el relleno sanitario está disminuyendo y la exportación está aumentando. Lo bueno en cuanto a esto es que la tendencia de reciclado, que es el componente verde en la parte superior, está estable con un aumento ligero y esto lo vamos a ver en otras diapositivas también, pero si nos fijamos en los últimos 4 años, podemos ver que el componente reciclado, que es la parte superior, que es llanta vulcanizada, llantas usadas para ingeniería civil, otro reciclado y hule molido, ha sido un porcentaje bastante constante del total, que es bueno. Ese es el elemento reciclado. Entonces, esa parte es muy constante y estable. Entonces, el total aumentó, el total que estamos gestionando en el 2024 aumentó. De esta tendencia podemos ver que aumentó ligeramente, aproximadamente los niveles del 2022. Ahora vamos a ver las tendencias en el mercado por categoría. Vamos a ver lo mismo, pero en categorías específicas. Vamos a comenzar con la disposición en rellenos sanitarios. Aquí podemos ver la gráfica a la derecha del 2022 al 2024, como vimos en una perspectiva diferente, disminuyó de manera rápida la disposición en los rellenos sanitarios. En el 2024 hubo 142.339 toneladas de las que se dispuso en rellenos sanitarios, 23.8% del total. Esto fue una disminución de 34.7 de 2023. La disposición disminuyó en relación al incremento en la exportación. Entonces, cuando hay un mercado para el material que normalmente iría a dar al relleno del procesador, pues ese mercado es la exportación y hay menos en el relleno sanitario porque hay un aumento en la exportación. La tendencia para 2025 también es que disminuya el tonelaje total que va a dar a un relleno sanitario, pero vamos a tener que esperar al final del 2025, pero es una tendencia. Ahora tenemos la categoría relacionada con la disposición. Esta es la cubierta diaria alternativa, el ADC. Vemos la gráfica que gradualmente ha estado aumentando en los años, a través de los años, pero en los últimos años hemos visto una disminución porque el ADC está ligado al uso en rellenos sanitarios. En 2024, 17.286 toneladas, 2.9 del total. Esta fue una disminución de 10.5 del 2023. Hay dos rellenos sanitarios en California que usan ADC. La tendencia es un uso continuo por estos dos rellenos. Entonces, la cantidad de operaciones a cara abierta que estos rellenos van a tener, a final de cuentas, es lo que va a dictar cuánto ADC se utiliza allí. El ADC está conectado con la actividad en esos dos rellenos sanitarios. Ahora vemos combustible exportado, derivado de llantas y también hule en pacas. Vamos a ver esta gráfica para entender lo que estamos viendo. La línea hasta abajo son llanta en paca y
también la vulcanización. Lo rojo es TDF reducido en tamaño. Si se agrega, se deriva la línea en beige, que es pacas TDF totales exportadas. En 2024 hubo como 205.055 toneladas, o sea, 34.3% del total. Este es un aumento de 83.5% de 2023. Al ver la gráfica, podemos ver que en el 2022 hubo un cambio considerable en el comportamiento en cuanto a cantidades exportadas y ha estado aumentando en los últimos años y sigue aumentando. Este material se usa en hornos de cemento, plantas generadores de energía, plantas químicas y también donde se produce papel y pulpa. En países selectos, la demanda de la India actualmente es muy fuerte y la tendencia en el 2025 es que la demanda de exportación seguirá creciendo. Crece por brotes, dependiendo de diferentes cosas, pero sigue siendo una demanda bastante firme para el 2025. Hay que notar que como resultado de la adopción de la Convención de Basilea en la Unión Europea y otros países, la exportación de llantas residuales de esos países ha disminuido. Esto ha contribuido a una demanda mayor de TDF exportado de California. El mercado de exportación de TDF a India, Corea y Japón ha existido desde hace varios años y parte de esto aumentó en el 2024. California exporta TDF a manera de llanta triturada y llanta en pacas. Esto ha aumentado. La demanda se espera que siga aumentando a través del 2025. Nuevas instalaciones pequeñas que entran en el mercado debido a la demanda provisional pueden poner una presión en el precio de TDF y el costo de operaciones pueden afectar adversamente las instalaciones procesadoras existentes. Entonces sí hay cierta lucha allí en cuanto a todo el material que se está exportando. Muy bien. Perdón, este es el combustible derivado de llantas usado dentro del estado. Si vemos la representación gráfica, se los voy a explicar un poco para aclarar lo que son las categorías, pero podemos ver que al fondo tenemos TDF en fibra, la parte media es tamaño reducido de llanta completa de TDF y si agregamos ambas es el total de TDF, que es la línea superior. En los últimos años podemos ver que ha habido una disminución constante año tras año y que se ha estabilizado para el 2024. 20.606 toneladas en el 2024, o sea, 3.4 del total que se gestionó fue TDF usado dentro en el estado. Esto fue una disminución de 1.2% comparando con 2023 y si vemos la gráfica, esa es una tasa pequeña comparado con cómo se ha dado la disminución en años anteriores. Hubo una reducción en el uso de llanta residual, la fibra usado a 750 toneladas. Hay dos hornos de cemento que están aceptando TDF en California. La tendencia es que esperamos que esto siga siendo un valor constante en el 2025. Para aclarar un poco, la llanta triturada entera y en pedacitos se usan en las instalaciones de hornos de cemento como combustible derivado de llantas. El material reducido en tamaño ha sido triturado o hecho en pedacitos y esto aumenta el costo para el productor. Entonces, entre más pequeño es el pedazo de la llanta, más dinero tarda, más dinero requiere y más energía para desarrollarlo así. Aproximadamente el 3% del peso de la llanta es esta. Entonces, el método que se utilice para procesar la llanta, para triturarla, va a decirnos cuánta llanta queda después de triturarla y de hacerla en tiras y su embarque.
El material de fibra también se usa como TDF. El TDF total es la llanta total en su tamaño reducida, llanta y fibra residual. La tendencia va en disminución de 2021 a 2024, incluyendo un horno de cemento que antes tomaba material típico TDF y cambió sus especificaciones para requerir una trituración más pequeña. Esto hace que sea difícil que los procesadores puedan hacer el producto necesario y los procesadores ya no le está proveyendo a ese horno de cemento y esto redujo aún más el uso de TDF que se usa dentro del estado y eso explica por qué esto ha bajado en cantidad en los últimos años. Esto es para ingeniería civil, que es agregado derivado de llantas, material agregado derivado de llantas. Podemos ver que la línea azul al fondo es proyectos que no son relleno sanitario, que es un proyecto de carretera típico de ingeniería civil. La línea café son proyectos de relleno sanitario. Si lo sumamos, es el uso total de agregados derivados de llanta para el año, como podemos ver tanto en el relleno sanitario y no relleno sanitario es bastante errático, es como que sí se da y luego no se da, y donde hay y no hay, o sea, a veces se utiliza y a veces no se utiliza. Eh, en el 2024 hubo 2.150 toneladas que se usaron, que fue 0,4% del total, es una disminución de 75,2% del 2023. Usos de TDA en el 2024, todos fueron para proyectos de relleno sanitario. Hay preocupaciones ambientales que han frenado esto. CalRecycle tiene una licitación con una subvención para $750,000 al año para encontrar resultados, similar a lo que se publicó similar a lo que ya se había pronosticado o se publicó para el 2024. El tonelaje es bajo en el pronóstico para 2025 y se ha limitado a usos para rellenos sanitarios. Estamos trabajando con otras agencias para entender las preocupaciones ambientales en cuanto a otras cuestiones que tienen que ver con TDA. Ahora vamos a hablar del hule molido. Esta es una representación gráfica, es positivo en cuanto a la categoría de reciclado. Podemos ver que ha habido un aumento considerable desde el 2020, aumentó, así que el uso del hule molido ha aumentado en los últimos 2 años, es muy bueno, se está usando en diferentes productos. En el 2024 hubo 96.743 toneladas usadas, que fue 16,2% del total. Este fue un aumento de 23,8% comparado con 2023 y este aumento se atribuyó a Caltrans, un aumento en asfalto modificado con hule y un aumento en los beneficios de la subvención TIP de CalRecycle. Esto incluye la categoría de pavimentación, moldeados y relleno de pasto sintético. La tendencia en 2025 es un aumento continuo, pero a una tasa más lenta. Vamos a ver una diapositiva de Caltrans que va a compartir más información sobre el uso que le da Caltrans. Y esto es el segmento de llantas usadas. Si vemos la gráfica, podemos ver que ha estado bastante constante en los últimos 4 o 5 años. Ha cambiado de 40,000, 50,000 toneladas. En el 2024 hubo 50,319 toneladas, o sea, 5 millones PTE, 8,4% del total que se manejó. Esto aumentó el tonelaje por 13,8% comparado con 2023. Las llantas usadas se venden en California, también se exportan a México. La tendencia para el 2025 es un aumento ligero hacia el 10% del total gestionado. Hemos escuchado que el 10% es lo que todo mundo cree que de su material va a dar a llanta usada, pero estamos en 8,5. Esperamos obtener datos mejores.
Y vamos a ver que el uso en realidad es 10% del total. Y esto desde la perspectiva histórica es correcto, de 8 a 9% dependiendo del año. Así que cuando hay condiciones económicas negativas es cuando los consumidores gastan menos y aumenta el mercado de llantas usadas. La exportación a México a través de la frontera México-Baja California lo monitorea México. Ellos fijan cuotas anuales para la importación. La cuota que fijaron para el 24 fueron 674,367 PTE, que fue el 13% de toda las llantas usadas en el 2024. Ahora vamos a ver a la llanta vulcanizada. Si vemos la gráfica, podemos ver que ha habido una disminución ligera en los últimos años en la cantidad revulcanizada. En el 2024 hubo 54,521 toneladas, que es 9,1% del total. Eso es una disminución de 2% de 2023. Esta disminución, si vemos la representación gráfica, es más o menos igual del 2022 al 2023. La vulcanización está compitiendo con las llantas de importación baratas, básicamente cuando hay mucha llanta barata importada, eso compite con la llanta vulcanizada. La tendencia en el 2025 es que es estable, esto lo reportan las vulcanizadoras. El uso está basado en el valor que tiene obviamente para el consumidor. Aquí podemos ver la diapositiva sobre la pavimentación aulada que proporcionó Caltrans. A la izquierda tenemos el total de asfalto y el porcentaje de asfalto mezclado con eh, hule, o sea, asfalto aulado. A la derecha tenemos Chrome River, el uso en millones de toneladas. En la gráfica a la derecha podemos ver toneladas métricas. Lo que vemos aquí, si vemos el lado izquierdo, es una gráfica de barras con colores oscuros. Ese es el total del asfalto caliente mixto que Caltrans colocó ese año. En el eje de la izquierda pueden ver que es millones de toneladas métricas. Para el 2024 es poco menos que 4 millones de toneladas métricas de este asfalto mixto que se colocó, y verde es el porcentaje aulado de ese asfalto mezclado. Perdón, el porcentaje del asfalto mezclado que es aulado. Podemos ver que hubo un aumento en el 2023 al 2024 considerable, como de 30%. 41% más o menos. En el 2024, Caltrans instaló mucho asfalto aulado, y del lado derecho estamos viendo el uso real del hule granulado que se usó en esta mezcla de asfalto aulado. Podemos ver que en el 2024 hubo como 40 millones de libras de hule eh, en granulado que el Caltrans usó en la mezcla de asfalto. Caltrans tiene un requisito mínimo por ley de 11,58 libras de hule granulado por tonelada métrica de asfalto total de pavimentación. Aproximadamente 3,900,000 toneladas métricas de asfalto en el 2024. De esta cantidad, 40,9% fue asfalto aulado. Esto fue un aumento del 27% comparado con el 2023, y estamos ya aproximándonos a las tasas de uso antes de la pandemia. En el 2024, Caltrans usó 40,6 millones de toneladas de hule granulado, 9 millones más que en el 2024. Entonces, esto ha aumentado y es parte de el componente de reciclado de todo este segmento. Es algo muy bueno ver. Nos gusta ver que se use el hule aulado granulado más. Es algo que nos gusta ver que crece. Esta es una diapositiva de los programas de apoyo de 2024 para Cal Recycle, que fue un programa de subvención
de pavimento encauchado, TRP, fue para los años fiscales 24-25. Se otorgó en 2024 a 23 beneficiarios, estimando un uso de 12.2 millones de libras. Un promedio histórico del uso como tal es de 8.8 millones de libras al año. También el programa incentivo para el año fiscal 2024-25 fue el TIP número 13, que se otorgó en 2024 con 8 beneficiarios, estimando un uso de 17 millones de libras. Ellos reportaron un uso de 13 millones de libras en 2024, entonces no usaron todo su estimado, y bueno, pues el promedio histórico es de 12.9 millones de libras al año, entonces están justo en promedio. Y después el programa de subvención agregado de derivados para el TDA 24, año fiscal 24-25, se otorgó a un beneficiario en 2024. Se estimaba que se iban a utilizar 4.2 millones de libras. El promedio histórico son 10 millones de libras al año. Muy bien. Pues esos fueron los segmentos de mercado. Primero revisamos en general toda la gráfica de 2024 y a dónde se fue el flujo. Después también lo vimos desde una perspectiva histórica a lo largo de 15 años para poder ver tendencias. Después vimos también los segmentos de mercado 2024, uno a la vez. Y ahora nada más pues vamos a tomar una pequeña perspectiva del reciclaje en su totalidad. Entonces esta es la gestión de llantas de desecho en el contexto de California, cómo es que se ha manejado. Tenemos todos los materiales, entonces aquí en las gráficas tenemos todos los materiales. Tenemos el material de llanta para 2024 y después también el material de llanta para 2023 y después el material de llanta en 2024. No tenemos datos todavía de todos los materiales en 23 o en 24, entonces estamos utilizando los datos que fueron el último conjunto de datos disponibles, que fue de 2022. Podemos ver entonces en términos de las cantidades totales, 76 millones de toneladas de desecho que se manejó en California en 2022. Y bueno, para dar una perspectiva, la cantidad de llantas gestionadas en 2023 fue de 570,000 toneladas y después 598,000 toneladas en 2024. Tenemos 35.1% como tasa de reciclaje para llantas en 2023, que se fueron a 35.6%. Hay un ligero aumento ahí para 2024. Y después en términos de disposición relacionada fue de 26.7% para llantas en 2023 a 40.6% en 2024. Entonces, pues esa categoría es en donde vamos a ver la exportación y también el TDF y el ADC. Y después en la parte inferior vemos disposición de rellenos sanitarios, 38.2% para 2023, que ese se fue a 23.8% para 2024. Entonces vemos ahí una disminución en la disposición de rellenos sanitarios y también un aumento en la disposición relacionada principalmente debido a la exportación, y vemos también un ligero aumento en la cantidad de reciclaje, que también se puede atribuir a todavía más uso del caucho asfaltado. Después también vemos aquí lo que se ve en la gráfica, todos los materiales. Tenemos una tendencia para todos los materiales de desecho de California hasta 2022, y vemos también la tendencia de las llantas en términos de la tasa de reciclaje. Aquí es en donde podemos ver una vez más, si revisamos las últimas 5, incluso 10 años de las tasas de reciclaje de llantas, consistentemente hemos estado alrededor de 35%, con un ligero aumento en un 35.6%. Este es un poco el resumen de la diapositiva de perspectiva de reciclaje, que a nosotros, pues bueno, nos regresa justo a la tabla que vimos al principio, donde tenemos 3 diferentes categorías. Tenemos la categoría de reciclaje, que son las barras verdes en la parte superior. Después tenemos la categoría relacionada con la disposición, que es el color café, y después también tenemos la disposición en relleno sanitario, que es la parte azul en la parte inferior. Después también tenemos el reciclaje por sentado, que es la línea
línea punteada que va principalmente en los colores café y azul, y después también tenemos el porcentaje de diversión de rellenos sanitarios, que es la otra línea punteada azul. Entonces en 2024 las toneladas de reciclaje aumentaron ligeramente a 213.143 toneladas, y esa es esa línea punteada, y después, bueno, también acabamos de ver en términos de la última gráfica que hay un reciclaje muy consistente en los últimos 5 años. La tasa de reciclaje de 2024 aumentó en un 0.5%, llegando a un 35.6%. La tendencia o las consideraciones de tendencia para 2025 es que la tasa de reciclaje sigue siendo relativamente estable. También el uso de caucho ha aumentado en 2024. Eso, caucho granulado ha aumentado como componente. Después el porcentaje de relleno sanitario se espera que base dependiendo del cambio en las actividades de exportación. Aquí vemos entonces esta relación. Tenemos una cantidad consistente de reciclaje, que es el verde en la parte superior, y vemos que esta relación puede cambiar entre las disposiciones relacionadas y también la disposición en general, que son las otras dos barras en nuestra gráfica. Eso es básicamente el resumen del flujo de mercado de llantas de desecho para 2024, y bueno, con eso vamos a dar un poco de tiempo para preguntas. Con mucho gusto pueden también darnos retroalimentación el día de hoy o en otro momento, en otro formato, a más tardar el 1 de octubre de 2025, para tal vez implementar o abordar algunas de estas preguntas o comentarios en el informe final. Si tienen preguntas, por favor, siéntanse con la libertad de contactarme a mí o a Mustafa Botan, también de Car Recycle. Muchas gracias, Joaquín. Con eso, pues entonces vamos a abrir para preguntas. Podemos tomar ya sea de aquí, de las personas que están de forma presencial o en línea. Ok, ahora ya funciona el micrófono. Muchas gracias por la presentación, Joaquín, y también por todo el trabajo que el equipo y tú han hecho para poder crear esta información. Yo soy Clark Williams de Cal Recycle. Mi pregunta tiene un poco más que ver del lado del proceso. Obviamente reconocemos el número de diferentes procesadores y también participantes de la industria que se tienen que encuestar y también tomar datos de su parte. Entonces me interesa en su perspectiva, incluso en la participación al respecto, para saber qué tipo de respuestas han obtenido con las encuestas, qué tipo de preocupación, por ejemplo, tienen o han escuchado diferentes industrias, y si tal vez hay oportunidades desde su perspectiva para tal vez aumentar también la participación en estas encuestas y también la calidad de los datos que los receptores de estas encuestas pueden brindar. Ok, bueno, pues definitivamente sí hay mucho que se tiene que afinar en el tema cuando estamos haciendo las encuestas con procesadores y también con otros negocios, ¿no? También tienen mucho cuidado con respecto a dar información que pudiera afectar su competitividad. Entonces, nosotros hacemos muchas preguntas en nuestras encuestas, y pues obtenemos un poquito de datos para todas esas preguntas, pero sí obtenemos los datos que ellos están dispuestos a compartir. Eh, el comentario general que yo puedo compartir, que no necesariamente pues resalta ningún negocio en específico, es que ha habido muchos cambios en pues las procesadoras, y sobre todo en todos los negocios en California. Entonces eso es algo que ha afectado desde nuestras encuestas, pues los comentarios que pues hemos visto que han afectado las relaciones con los rellenos sanitarios, también con algunos otros negocios de forma interna, debido a la consolidación que está sucediendo, que ya ha sucedido en California. Ese suele ser el comentario impulsor, digamos, o la posición que varios negocios tienen, que hay muchos cambios que están sucediendo y pues están tratando de navegar esa situación.
Espero que con esto hasta cierto punto pueda contestar la pregunta. Lo que nosotros obtenemos en la encuesta, pues tenemos puntos de datos que a nosotros nos pueden ayudar a verificar esos puntos de datos que podemos obtener de el sistema de gestión llantera, y después nosotros también tenemos algunos de estos otros comentarios anecdóticos, digamos, con respecto al negocio y la actitud general de los negocios, ¿no? En ese momento. Entonces, en general, pues ese es el mensaje que hemos obtenido de diferentes fuentes, que hay cambios que se están llevando a cabo que a veces lo hacen difícil el poder continuar el negocio como era ayer, porque pues hay cambios en relaciones, cambios en propiedades, cambios en las personas. Entonces eso es lo que principalmente vemos para 2024 en términos de respuestas de las encuestas. También siempre hay muchos comentarios con respecto a que, bueno, anteriormente ha habido años en donde CalRecycle tenía programas que afectaban más ampliamente los diferentes segmentos de mercado. Entonces tenemos algunos comentarios como de decir, bueno, ¿y cuándo va a haber más de esto, más del otro, o más participación de CalRecycle para poder ayudarles a que puedan superar algunas pues de estas situaciones que han sucedido con estos cambios en las propiedades de los negocios? Por supuesto que cada negocio está buscando formas en cómo puede mejorar su propia posición en términos de su mercado, y queremos justo que puedan mejorar, pero pues esa es en realidad la retroalimentación general que nosotros obtenemos de las encuestas. Tenemos algunos puntos de datos que nos permiten también verificar otros puntos de datos, que también es bueno porque pues ahí nosotros podemos ver en dónde sí estamos teniendo información real y en dónde son algunos comentarios o conversaciones anecdóticos de lo que nos gustaría ver, y todos buscan tener pues más programas que pudieran participar en ellos para ayudar a sus negocios. Muchas gracias por eso, Joaquín, lo aprecio mucho. Espero que eso haya sido informativo hasta cierto punto. ¿Tenemos alguna otra pregunta en línea? Gracias, soy Tony Hackett. Yo nada más me da un poco de curiosidad con respecto a cuál fue la tasa de utilización para el programa de subvención, es decir, cuánto de lo que se distribuyó realmente se aplicó o si se utilizó. ¿De qué programa de subvención? De los tres me refiero. Ah, ok. No lo podemos escuchar. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, ya, ok. Bueno, para la subvención TRP, creo que ahí hubo un poco una baja con respecto al de TDA. Tuvimos una solicitud, me parece, y la cantidad solicitada fue alrededor de como el 50% me parece. No recuerdo exactamente cuál fue el financiamiento, pero bueno, esos son los programas. Uno de ellos pues tuvo un poquito menos de participación para el TRP, y para el TDA pues se financió básicamente la mitad de los fondos. Y el otro en este momento no estamos seguros, pero también pueden ustedes revisar con nuestro equipo de subvenciones y ellos con mucho gusto les pueden dar respuesta. Soy Kyle de Kyle Recycled. Nada más, bueno, dado que tenemos una audiencia aquí y algunas personas en línea, les quisiera nada más hacer saber que estamos trabajando en la versión de 2026 para nuestra conferencia llantera. Va a ser la única, va a ser virtual y va a ser la única conferencia llantera que de hecho va a cubrir muchos de los temas que Joaquín ha cubierto el día de hoy bastante más a detalle. Entonces estén al tanto porque vamos a estar pues lanzando un poco más de información con la agenda. También va a ser disponible de forma gratuita para todas las personas que asistan remotamente. Entonces nada más quería también aprovechar la presentación de Joaquín para mencionar eso. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta en línea o por parte de la
la audiencia presencial. Como se mencionó anteriormente, podemos seguir tomando comentarios hasta el 1 de octubre. Se puede hacer a la dirección que aparece en pantalla, a mí, Mustafa Botán, o también a Joaquín. Y bueno, pues también va a estar todo el material publicado definitivamente antes de finales del año, pero bueno, la intención es que no nos tardemos más a más tardar a diciembre. Con eso concluimos este taller. Muchas gracias por asistir y por participar en este taller. Les agradecemos mucho.